Bienvenidos al programa Viviendo las Promesas. Yo soy el pastor Víctor Inga y tengo el honor de compartir con ustedes en este programa el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Esto es un tema muy interesante porque a veces pensamos de que Dios ya no nos habla, porque ya tenemos la Biblia y con la Biblia es suficiente. Pero ¿sabes qué? Dios sigue hablando a los que están sintonizados para escuchar su voz. Y claramente sí tenemos la palabra de Dios y deberemos seguir la palabra de Dios más que cualquier otra cosa, porque es por eso que ha sido escrito, para guiarnos, para conocer la voluntad de Dios, para conocer sus mandamientos y para vivir una vida en verdad bendecida, porque estamos obedeciendo a la voluntad de Dios a través de su palabra, sus mandamientos, y recibir todo lo que la palabra nos da. Entonces, yo siempre digo que la palabra de Dios es el primer lugar para saber qué es lo que Dios espera de nosotros y de qué manera deberíamos vivir. Sin embargo, también tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y ese Espíritu Santo es un Espíritu que nos guía. Romanos 8:14 dice de que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que no solamente somos guiados por la palabra de Dios, pero somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un ministerio ahora mismo para ayudarnos como maestro, consolador. Él es el Espíritu de la verdad. Incluso Él es el autor de la palabra de Dios. El mismo que nos ha dado la palabra de Dios nos puede instruir. Es muy interesante de que en 1 Timoteo, ahí dice Pablo a Timoteo de que tú has recibido una unción y esa unción te enseñará. ¿Qué está diciendo ahí? Está hablando del Espíritu Santo, una unción que viene de Dios, y esa misma unción te enseñará, o sea, te guiará. Una unción del Espíritu Santo que te va a guiar y instruir. O sea que tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, de desarrollar nuestro espíritu que ha sido recreado en Cristo Jesús para escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces deberíamos conocer de que Dios sigue hablando, sigue queriendo tener una relación con nosotros. Y yo te voy a preguntar algo. Yo soy casado, yo hablo con mi esposa, nos comunicamos, pero imagínate que yo estuviera casado y nunca hablo con mi esposa, nunca tengo intimidad con ella. ¿Y qué tipo de relación sería eso? Estar casado y no comunicarse. Sería imposible. Y a veces nosotros pensamos de que con Dios Él no quiere o no puede o no tiene interés de comunicarse con nosotros, pero eso no es la verdad. Dios siempre está hablando a sus hijos, quiere que nosotros desarrollamos la habilidad de escuchar su voz. Jesús dijo algo en Juan en Juan capítulo 10, dijo que mis ovejas escuchan mi voz y la voz de un extraño no lo escuchará. Entonces Jesús dice claramente que mis ovejas escuchan mi voz. Quiere decir de que podemos desarrollar nuestra habilidad de escuchar la voz del Señor. Cuando hablamos de la voz del Señor, tenemos que saber de que esa voz no tiene que ser audible. Pero tú dices, bueno, entonces, ¿qué es la voz? La voz es comunicación con Dios. Saber de que Dios nos está hablando. Con tal de que sabes que Dios te está hablando, te está comunicando contigo para que tú recibes lo que es la voluntad del Señor para ti en este día. Entonces eso es recibir lo que Dios quiere decir. Podemos hablarlo de esta manera. La palabra de Dios nos sirve de guianza, pero de vez en cuando recibimos necesidad o tenemos necesidad de hacer decisiones en la cual la palabra de Dios nos dice que hoy día debes de hacer esto, o escógete esta universidad a donde estudiar, o tome este trabajo, o tal vez estás tratando de hacer una decisión con quién me caso.
La palabra de Dios no te va a abrir y no va a decir que hermano Juan, cásate con la hermana María porque eso es la voluntad de Dios. No, no vas a poder ver eso en la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo sabe qué es lo mejor y va a poder compartir contigo la voz del Señor para darte claridad y guianza. Entonces, miramos este tema con la perspectiva de que Dios quiere comunicarse con nosotros hoy día. La palabra de Dios dice esto, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy día y para siempre. Y Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y la voz de un extraño no lo escucha. Entonces, ¿de qué manera habla Dios con nosotros hoy día? Esa es la pregunta principal. Porque ya sabemos que en el Testamento Viejo Él hablaba a sus profetas, Él hablaba a los reyes, Él hablaba a los sacerdotes, pero a la persona común, ¿hablaba Él en esos días? No, principalmente hablaba a través de los reyes, profetas y los sacerdotes. Pero cuando Dios escogía a alguien para hablar con esa persona, Él hablaba con esa persona. Y lo hace ahora con cualquier persona que busca de Él, que es un creyente, que ha recibido el Espíritu Santo, Él habla con ellos. Vamos a hablar de las maneras que Dios habla. Principalmente vamos a mirar a esto. Número 1, Él nos habla a través de su palabra. Eso es algo muy fijo, muy claro. La revelación que tenemos por medio de la palabra de Dios es la manera número 1 por la cual Dios nos habla hoy. Y a veces, cuando tú meditas en la palabra de Dios, Dios te da la inspiración y la sabiduría para hacer las decisiones que tú necesitas hacer. Muchas veces cuando yo he buscado guianza del Señor, ha sido a través de la palabra. Es como si algunas palabras sobresaltan y me están hablando, y a veces he visto las palabras escritas como han sobresaltado y hasta como si fueran gritándome de lo que Dios quería decirme. Es muy lindo que a través de ver la palabra de Dios, hay veces que el Espíritu Santo te enfoque en algunas palabras escritas, pero esas palabras son para ti una palabra que yo diré, una palabra rema, que quiere decir una palabra activa, caliente, fresca para este mismo día. Entonces deberíamos conocer de que la palabra de Dios está aquí para guiarnos y Él usa su palabra de una manera que es activo para nosotros. ¿De qué otra forma habla el Señor con nosotros? Bueno, tenemos el ministerio del Espíritu Santo que Él ilumina nuestra mente, nos da revelación de tal manera que podemos entender lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que estamos mirando, cómo Él nos habla. Pero por medio del Espíritu Santo también recibimos, y lo vemos bien claro en la Biblia, en el Testamento Viejo y en el Testamento Nuevo, que Él nos habla a través de sueños, a través de visiones. Él nos habla a través de circunstancias. Él nos habla a través de la naturaleza que vemos que Dios ha creado el mundo, o sea, de la gloria de Dios. La naturaleza misma habla de su gloria. Él nos habla a través de nuestro espíritu en el interior del hombre, porque ahí ese es el lugar donde Él usa para hablar al hombre. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice que lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Entonces, eso indica que es por medio del espíritu del hombre que podemos agarrar esa iluminación, esa luz por la cual podríamos caminar. Si tú quieres caminar según la voluntad de Dios, Dios va a usar tu espíritu para darte esa luz, esa lámpara. Entonces tenemos que discernir el espíritu de Dios a través del espíritu del hombre, dentro del hombre. No por
mentalidad, no por los razonamientos, no por las emociones, pero por nuestro espíritu, porque más que nada tenemos que conocer que el hombre es un ser espiritual que Dios ha creado a su imagen, y Dios es un espíritu y nos ha creado a su imagen, lo que dice Génesis capítulo 1, y a través de nuestro espíritu podemos discernir las cosas del mundo espiritual de Dios, que es un espíritu. Entonces tenemos que descubrir esa parte. Somos hechos como espíritus y lámpara del Señor es nuestro espíritu. Entonces vamos a seguir después de esta pausa para mirar más lo que es escuchar la voz del Señor. Regresando al tema de cómo escuchar la voz de Dios, algo que me interesó mucho es cuando yo recién me entregué al Señor, era que gente me decían muchas veces que el Señor me dijo esto o el Señor me dijo el otro. Y yo siempre pensaba, ¿el Señor te habla? Y eso para mí fue algo nuevo. ¿Cómo es que Dios habla a la gente hoy día? Y sin embargo, mucha gente, pastores y cuando venían profetas, así dice el Señor te dice esto. Y muchas veces eran palabras que yo me asombré porque el Señor me estaba como abriendo mi corazón, diciendo los secretos que yo tenía de mi vida por medio de un profeta. O sea que este profeta podía escuchar la voz de Dios porque le estaba dando información que solamente Dios pudiera conocer. Y yo me maravillaba de que, wow, qué lindo es poder escuchar la voz de Dios para ser tan sensitivo de declarar las cosas que Dios dice. Yo me di cuenta de que en verdad Dios habla a los hombres hoy día, y yo desarrollé un deseo de escuchar la voz de Dios, porque más que nada yo quería tener esta relación íntima con mi padre, con mi papi, una relación en la cual yo podía escuchar su voz y así como él escucha mi voz. Bueno, vamos a mirar cómo podemos discernir cuál es la voz de Dios. Es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que hay en el mundo. Podemos escuchar muchas voces. Tú puedes escuchar la voz de otras personas. A veces tú puedes escuchar tus propios pensamientos y a veces tú puedes ser confundido porque mucha gente te está hablando a la misma vez, aconsejando sobre la misma cosa, pero dándote consejería contrario, confuso. Hay que saber qué voces hay en el mundo para poder discernir cuál es la voz de Dios entre todas esas voces. Voy a decirte de que podemos ver de que principalmente hay 5 voces que uno puede escuchar y tenemos que discernir cuál es cuál. Primeramente, tenemos que reconocer de que no solamente tenemos los espíritus del Espíritu Santo y de Dios y de Jesús, que estamos comunicándonos con Dios a través del Espíritu Santo, pero también en este mundo hay espíritus malignos. La palabra de Dios habla de espíritus familiares, y tenemos que saber de que la palabra de Dios dice de que hasta si un ángel te habla, un ángel que se parece de luz, te habla y te da un evangelio contrario de lo que ha sido escrito, no lo sigues. Eso nos quiere decir de que es posible que el diablo se va a disfrazar como un ángel de luz para tratar de confundirte, para decepcionarte, y tú tienes que saber cuál es la voz auténtica del Señor, si es de Dios o si no es de Dios. Entonces vamos a ver qué voces hay. Primeramente, la voz del diablo. Hay una voz claramente que quiere
hablarnos, confundirnos, decepcionarnos, y no queremos escuchar esa voz. Otra voz que hay en el mundo es la voz de nuestro cuerpo, de nuestra carne, que tiene deseos, tiene apetitos y nos habla y quiere que seguimos esa voz. Otra voz es la voz de nuestro razonamiento, las cosas que pensamos que son lógicos, que calculamos algunas cosas y decimos que esto es lo que deberíamos hacer porque esto es razonable. Y otra voz es la voz de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos habla y nos dice de que mejor que no hago esto o deberías hacer esto. Y es la voz de nuestro interior que nos habla, la voz de nuestra conciencia. Y eso es algo que Dios ha puesto en nuestro ser para hablarnos. Y tenemos que desarrollar de qué voz estamos escuchando. Y llegamos a la voz más importante que deberíamos escuchar, y eso es la voz de Dios. 5 voces que hay en el mundo: la voz del diablo, la voz de tu cuerpo, la voz de tu razonamiento, la voz de tu conciencia y la voz de Dios. Vamos a tocar punto a punto cada uno de estos. Primeramente, quiero levantar el velo sobre lo que es la voz del diablo, porque no queremos abrir la puerta al diablo de ninguna manera y reconocer cómo habla él a nosotros para saber de que si esto es de Dios, del diablo o de quién es esta voz. Quiero decirte primeramente que la voz del diablo viene para decepcionarte. Esto lo podrás ver en Revelación capítulo 20, versículos 7 a 8. Esto lo puedes mirar después, si quieres apuntar estos versículos. El diablo viene para decepcionarte y también viene para causar que sientes oprimido. En Hechos versículo 10, Hechos capítulo 10, versículo 38, ahí habla de que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo y todo lo que él hizo para oprimir y causar sufrimiento, para robar, para poner enfermedades sobre nosotros. El Señor Jesucristo vino para romper esas obras a través de su unción. Entonces sabemos de que el diablo viene y su voz te va a oprimir. Viene para quitarte las ganas y para desanimarte. Eso lo podrás ver en Números capítulo 32, versículos 6 a 10. Su voz viene para hacer que tú te sientes amargo sobre la vida o los asuntos de la vida. Eso lo puedes estudiar en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Él viene para confundirte. Esa voz es una voz que te viene para confundir. Cuando tú escuchas una voz que te confunde, eso no es Dios. Dios es un Dios de orden, de revelación, de paz, no de confusión. Hechos 19, 32 habla de la confusión que viene por medio de la voz del diablo. Él te viene para hacerte sentir de razonar que está bien que pecas, porque todos los demás pecan, entonces tú no eres especial, de que tú no que debes de parar de pecar. Eso es contrario a la voluntad del Señor. Él viene para hacerte sentir ciego, para ciegar tu mente. Segundo Corintios 4:4 dice de que Él viene para tapar tus ojos para que tú no veas la verdad. Él viene para causarte para que mientes. Él es el espíritu mismo de mentir. En 1 Juan capítulo 2, versículo 4 dice que Él es el autor de la mentira, porque Él mintió desde el principio. Él hace que tú dudas la palabra de Dios. En Hebreos 3:12, Él quiere robarte de la confianza que tú tienes en la palabra de Dios para que tú no tengas fe. Él viene, su voz viene para dividir tu familia, tu iglesia, tu negocio.
Él es la voz de la división y de la contienda. Marcos capítulo 3, versículo 25. Él hace de que tú desobedeces la palabra de Dios. O sea, de que es el espíritu de desobediencia. Y su voz te dice, haga esto, haga lo otro, que es contrario a la voluntad de Dios. Eso lo vemos en Josué capítulo 5, versículo 6. Él hace de que te sientes rabia, que te sientes malicia y cólera. Eso ves en Efesios 4, 31. O sea que si él inspira rabia, cólera, malicia, eso no es la voz de Dios. Más que nada, Él trae tormenta. Cuando Él habla, viene el espíritu de tormenta. Si tú sientes tormenta, eso no es de Dios, eso es el diablo. Marcos 4, 40. Hay que discernir cuando viene esta voz, porque si viene tormenta, no es Dios. Él hace de que tú pierdas esperanza. Eso lo vemos en Job 7, versículos 1 a 15. Te hace perder la esperanza, y también te hace de que tú tengas vergüenza del Evangelio. Y Él hace todo para que tú no escuchas la voz de Dios. Eso es la voz del diablo. Entonces, esas cosas no queremos seguir. Y ya regresamos después de esta pausa. Estamos mirando el tema de cómo escuchar la voz de Dios, y para esto es muy importante que discernimos cuál voz es de Dios. La voz del diablo viene para engañarnos, y queremos conocer la diferencia entre la voz del diablo y la voz de Dios, y además la diferencia entre esa voz y otras voces que escuchemos. Muchas veces en las noticias escuchamos que cuando un crimen ha sido cometido, que una persona, tal vez una madre, dice que el diablo me dijo que debería asesinar a mi hijo, o alguien dice que el diablo me dijo que debería asesinar o robar. Y escuchamos esas cosas y pensamos de que esas personas son, se han vuelto locos. Pero en verdad el diablo sí habla y gente escucha, y a veces esta gente dice que Dios les habló, Dios les dijo que asesinara a tal persona. Y fue una decepción tremenda, porque Dios no habla de esa manera. El diablo se disfrazó como la voz de Dios. Y tenemos que comparar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Entonces quiero decirte de que Él es el espíritu de decepcionar, para decepcionarnos. Y tenemos que reconocer de si no hay paz, si hay tormenta, no es el Señor. Eso me hace recordar un testimonio breve que voy a compartir, que hace unos años yo estuve viajando a Sudamérica en un viaje misionero, y paré en la isla de Jamaica. Estuve en el aeropuerto allí por unos casi 12 horas, y en ese tiempo empecé a compartir el Evangelio con gente que estaban disponibles, con la cual yo podría hablar. Y era como las 3 de la mañana, y pude compartir el Evangelio con alguien que el Espíritu Santo me guió a esta persona. Y esta persona recibió las buenas nuevas del Evangelio y pidió perdón por sus pecados, recibió al Señor Jesucristo, y sintió el gozo del Espíritu Santo. Era un momento muy, muy lindo, que nunca me puedo olvidar cómo el Señor tocó el corazón de este hombre. Pero cuando yo me pasé al siguiente tema, de que ahora que has recibido el Señor Jesucristo, quisieras recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo,
y el bautismo del Espíritu Santo para ayudarte a vivir una vida de éxito en el Señor. Él dijo que sí, si es de Dios, yo lo quiero recibir. Cuando yo empecé a compartir las escrituras sobre el bautismo del Espíritu Santo, de recibir este don tan tremendo, algo muy raro pasó. Mientras que yo estaba compartiendo escrituras de Dios, los ojos de ese hombre se abrieron y vi un temor tremendo en sus ojos y no sabía de dónde viene este temor. Y al momento que abrió sus ojos así con una mirada de temor, yo sentí una cuchilla fría penetrar mi cuerpo, como si fuera una cuchilla frío era. Y yo sentí en ese instante temor. Y yo conocí de que lo que estaba sucediendo aquí es de que el espíritu de temor cayó sobre este hombre y el Espíritu Santo me dejó conocer de qué estaba pasando aquí porque yo sentí ese mismo espíritu de temor en medio de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía. Yo supe de que en ese momento yo tuve que tomar autoridad, clamé por este hombre y mandé que ese espíritu de temor se fuera y no regresara en el nombre de Jesucristo por la sangre de Jesús. Y se fue rapidísimo ese espíritu de temor y pudimos seguir en lo que era compartir la palabra de Dios. Y este hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, recibió su lenguaje espiritual y fue un tremendo obra del Señor, recibir su salvación y ser lleno del Espíritu Santo. Pero fíjate que el diablo se trató de meterse ahí para impedir que este hombre recibiera esa bendición tan tremenda. ¿Por qué? Porque Él es el espíritu de temor y si cualquier cosa viene a quitar tu paz, tómala por cierto, eso no es de Dios. Y tú tienes que reprender ese espíritu y decir, vete de aquí en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima vez. Saludos del pastor Víctor Inga de la iglesia New Birth Latino en Pittsburgh, California. Muchos saludos.